Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque de movilidad humana, migración, refugio, trata y tráfico de personas. Ok, los temas que abordaremos, va a ser en la parte 1, los modelos migratorios, en la parte 2, los conceptos de movilidad humana, en la parte 3, los derechos de las personas en movilidad humana, en la parte 4, la migración en situación de riesgo y delitos migratorios, y en la parte número 5, el cierre. Vamos con la primera parte, el análisis de la situación o qué conceptos nos pueden ayudar a pensar o a dimensionar la problemática de la migración y de la movilidad humana. El primero es el término desarraigo. Desarraigo es un término que hace referencia a la pérdida de la conexión de manera permanente de la persona con su comunidad y su lugar de nacimiento y crecimiento, a través del abandono del hogar, el cambio de proyecto de vida, la separación de familia. Cuando una persona migra, generalmente se desarraiga, es decir, tiene que cortar ese lazo con el territorio en donde construyó casi toda su vida o su vida hasta ese momento, sus lazos emocionales, afectivos, culturales con esa sociedad y con ese territorio, porque tendrá que mudarse a otro. Y ese es un primer concepto de la movilidad, el desarraigo. Hay otros autores como Locomba que nos habla sobre los modelos explicativos de las migraciones y primero nos habla de los modelos clásicos. Dentro de los modelos clásicos nos señala que existen 3 grandes modelos clásicos como para poder entender las razones de la movilidad humana y de la migración. El primero es la modernización, cuando los fenómenos migratorios se dan, por ejemplo, en esta lógica de las personas de irse a lugares donde entienden que son más desarrollados o que son más modernos o que son menos conservadores, menos tradicionales, como las migraciones de campo a ciudad, de sociedad tradicional a una sociedad moderna o no tan conservadora, de periferia a los centros. Sí, entonces es esta lógica de tratar de buscar espacios donde haya más tecnología, mayor apertura cultural, mayor acceso a educación, a expresión, etcétera. Otra forma de explicación es la dependencia, cuando la migración se sustenta en la ruptura o en el deseo de las personas de romper las estructuras de explotación desde una corriente marxista, es decir, las personas tratan de salir de lugares donde sienten que están explotadas o donde sus derechos laborales no están siendo respetados y protegidos para moverse a lugares donde puedan conseguir mejores condiciones laborales. Otro modelo explicativo es la expulsión y la atracción. La expulsión significa cuando las personas salen de sus países o de sus ciudades, porque estamos hablando de la movilidad humana. No tiene necesariamente que ser de un país a otro, sino también migración interna, ¿no? Dentro de un país. Expulsión es cuando hay malas condiciones económicas, políticas, sociales dentro de ese territorio, que son factores que provocan en las personas huir del lugar. Entonces son factores de expulsión. Y de atracción es cuando no necesariamente existen condiciones adversas dentro del territorio, dentro del lugar donde la persona desarrolla su vida, pero que investiga lugares y los compara con su situación, y en esa comparación se siente atraída a moverse a otro lugar frente a los beneficios que probablemente entiende que le puede dar el otro lugar. Jimena, ¿levantaste la mano? No, ¿No? Listen, se me ha quedado alzado. Ya le bajo, Listen, gracias. Los modelos explicativos de la migración. Hay otros modelos explicativos que son los nuevos enfoques, que señala, por ejemplo, que la movilidad humana se causa o se desarrolla por la presión demográfica, por ejemplo, cuando hay muchas personas en un lugar,
hay menos espacios de desarrollo o de acceso a bienes y servicios, a trabajo, entonces eso provoca que las personas salgan. El deterioro de las condiciones de vida en los lugares de vivienda también puede ser un factor. La inestabilidad política, por ejemplo, de lo que sucede en Venezuela o lo que sucede en países donde hay guerra, conflictos armados internos, eso provoca que las personas salgan. Problemas ecológicos cuando existen desastres naturales, por ejemplo, cuando hay erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, eh, no sé lo que pasó, qué sé yo, en el año 2010 en Haití, que pasó el terremoto, después hubo una ola de dengue a causa del terremoto también, por lo que provocó que las personas salgan de Haití. Sí, o las personas se acuerdan del terremoto aquí en Ecuador, que muchas personas que vivían en los lugares donde sufrieron mucha afectación tuvieron que salir de ahí por el terremoto y las secuelas del mismo, ¿no? Por lo que esto también puede ser un factor que provoque las migraciones. Factores culturales históricos, por ejemplo, cuando en determinado lugar hay persecución política, violencia en contra, qué sé yo, de las mujeres, en contra de la población LGBT, o por la condición religiosa, o el pensamiento político de una persona, en determinados lugares es un factor o de persecución, de rechazo, y que genera condiciones para que la persona huya o salga. La influencia de los medios de comunicación, que muchas veces ven a ciertos espacios o ciertos países como más atractivos, pero no necesariamente reflejan la realidad, pero esa propaganda de los medios de comunicación muchas veces hace atractiva a las personas migrar a determinados destinos. En el contexto político que les decía anteriormente, ese contexto político, por ejemplo, puede ser resultado de una situación económica como lo que vivió el Ecuador en el feriado bancario, que esa condición política económica provocó ese éxodo de ecuatorianos y ecuatorianas en ese momento histórico. Las guerras, sobre todo las guerras mundiales y las guerras que existen, las guerras internas como el conflicto armado colombiano, las guerras en África, en Medio Oriente, provocan que se desarrollen procesos migratorios, porque la gente no quiere vivir en lugares donde está su vida en peligro, donde hay violencia generalizada, por ejemplo, en las dictaduras que todavía existen en ciertos lugares o también que existieron en el Cono Sur en determinado momento. Y hablamos de los desastres naturales. Y cuando las personas también pueden ser víctimas de delitos, por ejemplo, son víctimas de trata de personas, víctimas de esclavitud, colonización. Eso también en la historia ha provocado migraciones, movilidad humana, ser víctima de delitos. Hay otro modelo explicativo de las migraciones que son las redes migratorias. Las redes migratorias justamente tratan de explicar, por ejemplo, fenómenos migratorios de movilidad humana a través de redes de afinidad y redes más familiares de migración. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, pongamos como marco lo que sucede con la migración venezolana aquí en el Ecuador. Los procesos migratorios generalmente se dan por olas. O sea, hay una primera ola que logra salir inicialmente y esa ola migratoria de personas generalmente atraen o llaman o explican o dan mayor información a sus familias o a sus amigos de la situación económica y social del lugar en donde llegaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, las primeras olas de migrantes venezolanos y venezolanas se asentaron en el Ecuador, ya tejieron redes, trabajo, lugares de vivienda, etcétera, por lo que las personas, sus familias o sus amigos o amigas podrían facilitarles su proceso migratorio a través de esas redes.
porque las personas de la segunda o la tercera ola migratoria pueden sostenerse en las personas de la primera o la segunda ola, justamente ¿por qué? Porque ellos ya conocen el territorio del país de destino, cómo conseguir trabajo, cómo conseguir vivienda, qué tipo de documentos se requiere, un presupuesto mínimo, ¿sí? Y además las personas que migran en las olas posteriores migran con mayor afinidad, porque hay una red de amigos, una red de parientes que les puede sostener para sentarse en lugar de llegar solos a un lugar determinado. Tiene mayor información previa sobre el proceso migratorio, como les decía, documentación, papeles, etcétera. Hay un potencial de adaptación más fácil porque las personas no hacen un desarraigo tan fuerte, porque si tienen familiares o personas de su mismo país, amigos o amigas, pues no rompen necesariamente con sus temas culturales, con sus vínculos. Y, y la migración son procesos familiares y sociales en lugar del fruto de procesos unipersonales. ¿Sí? Entonces, esto es otra forma de explicar algunos fenómenos migratorios que han sucedido y que se da por la aventura de una primera ola que logra dimensionar cómo asentarse, qué hacer, conocer el lugar que les va a facilitar a las otras personas esa migración. Vamos con la segunda parte, los conceptos de la movilidad humana. ¿Hasta aquí alguna pregunta de la primera parte? ¿No? Michelle, ¿no? Bueno, Profe, perdón, se me desprendió. vamos con el glosario de términos de los temas de movilidad humana. Migrar, como vimos anteriormente, es dejar el lugar de arraigo para trasladarse a otro y establecerse, ¿ok? El turista no es un migrante, porque el turista solo tiene una permanencia temporal. Migrar es asentarse, migrar es arraigarse. Emigrante es la persona que deja un estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él. Emigrante, por ejemplo, para nuestra lógica ecuatoriana, emigrante es el ecuatoriano y la ecuatoriana que viajó y se arraigó y vive en el extranjero. El ecuatoriano que vive en España, que vive en Italia, que vive en Estados Unidos, ese es el emigrante. La persona inmigrante es la persona que llega de otro estado con el propósito de residir en él. Por ejemplo, las personas venezolanas que vienen a vivir en el Ecuador, las personas colombianas que vienen a vivir en el Ecuador, las personas italianas que vienen a vivir en el Ecuador. Toda persona extranjera que viene a vivir en el Ecuador es inmigrante. Migrante es el término genérico, el término paraguas, o sea, bajo el término paraguas de migrante está el emigrante y el inmigrante. El estatus migratorio es la condición jurídica que se encuentra la persona migrante, es decir, si tiene o no los permisos de residencia o de estadía en el lugar de destino. Y trabajador migrante es la persona que vaya a realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del cual no es nacional. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, como vemos, el inmigrante es la persona que llega al Ecuador. La persona emigrante es el ecuatoriano que sale a vivir en otro lado. El turista es una persona en tránsito, ¿sí? El turista no es una persona migrante, es un turista porque viene, conoce, está de paso, pero no tiene la intención de quedarse. El trabajador migrante en situación regular, ¿sí? Es la persona que se encuentra autorizada de ingresar, permanecer y estar
dentro de un lugar y que tiene los permisos para desarrollar actividades remuneradas. El trabajador migrante en situación irregular es quien va a un estado de destino, pero no tiene los permisos migratorios, es decir, no tiene visa, no tiene contrato de trabajo, y no, su situación de permanencia, de entrada y de permanencia en un país, no está todavía conforme a las leyes del país, el país receptor. Estado de origen es el estado donde nació la persona migrante, y el estado de receptor es donde vive. Solicitante de refugio y refugiado. Ya vamos a ver más adelante qué es esto, pero el refugiado es la persona que por fundados temores a su vida, sea por religión, raza, orientación sexual, pertenencia a un grupo religioso, político, es perseguida y tiene miedo de morir en su país de origen a causa de estas situaciones, y decide ir a otro país para que le protejan, huyendo de esta violencia. El solicitante de refugio es la persona, obviamente, que ha vivido estas condiciones, pero está en el proceso de solicitud en el país receptor. O sea, todavía no le certifican bajo la condición de refugiado, pero está en el proceso de solicitud, y eso es el solicitante de refugio. Vamos con los derechos de las personas en movilidad humana. Para esto, por favor, les voy a pedir a las que me ayuden, que saquen sus constituciones, que abran sus constituciones, porque les voy a pedir que vayamos leyendo algunos de los artículos de la Constitución. Sobre los enfoques de movilidad humana, ¿se acuerdan que habíamos visto que las políticas públicas ecuatorianas todas las políticas públicas están obligadas a que se hagan énfasis en las necesidades particulares de ciertos grupos humanos, como es el de la movilidad humana? Cuando hablamos de movilidad humana en el Ecuador, hablamos de la migración en su espectro general, donde entran los derechos de migrantes en general, es decir, emigrantes, inmigrantes, personas refugiadas, personas apátridas, ¿ok? Y víctimas de delitos migratorios, como víctimas de tráfico de personas, víctimas de trata de personas también. O sea, todo ese espectro es lo que cabe el término movilidad humana. El artículo 6 de nuestra Constitución, los artículos 6, 7 y 9 de nuestra Constitución nos determinan cuando una persona consigue o obtiene el derecho de ciudadanía ecuatoriano, y qué derechos y obligaciones tiene. El artículo 6 nos dice que todos los ecuatorianos y ecuatorianas gozamos de los mismos derechos, y que las personas extranjeras que se han nacionalizado ecuatorianas, ¿sí?, también tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier ecuatoriano. ¿Cómo se obtiene la nacionalidad ecuatoriana? La nacionalidad ecuatoriana se obtiene, 1, las personas que nacen en el Ecuador. Es decir, para ser ecuatoriano solo tienes que haber nacido en el Ecuador. Sí, no importa si tus padres son extranjeros o extranjeras. Si la persona nació en el Ecuador, ese niño es ecuatoriano, y ese niño podrá amparar bajo la ley ecuatoriana también a sus padres si son extranjeros o extranjeras. Si una persona nace en el exterior, ¿ok? Pero si sus padres o abuelos son ecuatorianos, la persona puede reclamar la nacionalidad ecuatoriana, ¿sí? Si sus padres o abuelos son ecuatorianos, si nació en el extranjero, también puede solicitar la nacionalidad ecuatoriana. Y también obviamente son ecuatorianos y ecuatorianas todas las personas de los pueblos y nacionalidades indígenas que están dentro del territorio ecuatoriano y que están en zona de frontera, ¿sí? También tienen la nacionalidad ecuatoriana. Y el artículo 9 también es importante en destacar que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano, extranjeras, no importa si son migrantes, si son turistas, si son apátridas, refugiadas, etcétera, tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas de acuerdo con la Constitución.
Ahora sí, vamos a revisar estos artículos de la Constitución ecuatoriana, el 11 numeral 2, bueno, que esto ya lo hemos leído, pero no está de más, el artículo 40, el 41, el 66 numeral 14, el 416 numeral 6 y el 423 numeral 5. Por favor, ¿quién me ayuda leyendo el artículo 11 numeral 2 de la Constitución? Evelyn. Ya, profe. Dice, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación. Se te cortó, se te cortó. ¿En qué parte, profe? Bueno, pero no importa, este artículo ya lo habíamos leído antes, ¿no? Es la prohibición de discriminación y dentro de esa prohibición de discriminación está la no discriminación por condición migratoria. Vamos con el artículo 40, por favor. Carla. Ya, profe. Artículo 40. Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará, entre otras, las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera que sea su condición migratoria. 1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país. 2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos. 3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior. 4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario. 5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. Y 6. Protegerá a las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con el artículo 41. Nayeli. Buenos días, profe. Ya. Artículo 41. Se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado de acuerdo con la ley. Perfecto, entonces fíjense, vimos arriba los derechos de que no se puede ver dentro del Estado ecuatoriano a una persona como ilegal por su condición migratoria, si haya entrado sin regularización, pero no es un delito. Y en el 41 el tema de refugio. Vamos con el 66, numeral 14, Mónica Aroa. Moni, te escuchamos, por favor. ¿Me escuchan ahí, profe? Ahí. Ya.
Ya, profe, buenos días. Bueno, en el artículo 66 del inciso 14 nos dice que el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y escoger su residencia, así como entrar y salir libremente del país, donde cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley, donde la prohibición de salir del país solo podrá ser ordenada por un juez competente. Como segundo punto, tenemos que las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde viven. Y donde la libertad, de la seguridad, del integrar o la de sus familias. mucho. Giovanna, está activado tu... Ya. Continúa, por favor. Ya. Seguridad o integrar o la de sus familias que peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas. Finalmente, aquí se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros, donde los procesos migratorios deberán ser singularizados. Perfecto, muchas gracias. Vamos al 416, numeral 6. Irina. Ya. Se promulga el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero, como elemento transformador de las relaciones de desigualdades entre los países, especialmente norte y sur. Gracias. Y vamos con el último principio de la movilidad humana en la Constitución, que es el 423, numeral 5. ¿Quién nos ayuda? Michelle. Ya. Dice propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña, la libre circulación de las personas en la región, la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados, y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como vemos, aquí están los principales artículos que establece la Constitución ecuatoriana en lo que se refiere a la protección de los derechos de las personas en condición de movilidad humana, tanto emigrantes como inmigrantes, refugiados, refugiadas, apátridas, y justamente este es el marco normativo ecuatoriano sobre el tema, como vimos, no discriminación, el reconocimiento, la no ilegalidad de la condición migratoria, el principio de ciudadanía universal, la ciudadanía latinoamericana, la prohibición de expulsión de colectivos extranjeros, etcétera. Además tenemos las leyes secundarias. Sí, tenemos la Constitución, pero tenemos el Código Orgánico de Movilidad Humana y el Reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que son las leyes especializadas sobre los temas de movilidad humana en nuestro país. La Ley Orgánica de Movilidad Humana, en el artículo 3, define algunos principios. Yo he tomado dos, sobre todo con énfasis en los temas familiares. Ustedes recordarán que el artículo 67, ¿qué nos dice? A ver, el artículo 67, primer párrafo. ¿Quién nos ayuda? Primer párrafo del artículo 67. Evelyn. Ya, profe, nos dice que, se reconoce a la familia en sus diversos tipos, el Estado la protegerá como núcleo fundamentalmente de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Perfecto. Entonces, fíjense. La familia, el derecho a la familia en su diversidad en el Ecuador abarca varias formas de familia, ¿sí? No solo la familia heterosexual, sino también, como vimos en clases pasadas, las familias de parejas del mismo sexo, pero también abarca otras formas de familia como la familia transnacional que nos define la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que dice que la familia transnacional es aquella cuyos miembros se encuentran asentados en dos o más países, de los cuales uno es el Ecuador y mantienen vínculos afectivos, económicos, sociales y culturales. Es decir, son familias que están en varios
en varias partes del mundo y que tienen conexiones con el Ecuador aún, o que tienen también familia con el Ecuador. El principio de reagrupación familiar es el mecanismo mediante el cual una familia que se encuentra dispersa en diferentes estados se agrupa en un mismo núcleo familiar dentro de un territorio determinado. Esto, por ejemplo, este principio se invoca cuando, por ejemplo, se quiere deportar a personas en situación de migración que tienen situación irregular, pero, por ejemplo, que están casados o casadas con ecuatorianos o ecuatorianas, o en uniones de hecho, tienen hijos o hijas, o están casados con algún extranjero que tiene residencia permanente en Ecuador, etcétera, o tienen hijos ecuatorianos o ecuatorianas. Por el principio de reagrupación familiar, no se puede dividir a las familias. Sí, ese es un principio importante de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y del principio de las familias transnacionales. De ahí vamos al artículo 83 y al artículo 84. ¿Se acuerdan que en la Constitución hablaba de la ciudadanía latinoamericana? La Ley Orgánica de Movilidad Humana hace un énfasis sobre la ciudadanía sudamericana entre los países que somos de Sudamérica, en específico de los que formamos alguna vez la UNASUR. El artículo 84 justamente determina que cualquier persona de Sudamérica puede entrar al Ecuador solo presentando el documento nacional de identificación en los puntos migratorios oficiales. Es decir, que no necesita tener visa, sacar visa. Es decir, las personas de Colombia, Chile, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, pueden entrar al Ecuador con su documento de identidad nacional. Y de hecho, nosotros como ecuatorianos también podemos entrar a esos países solo con nuestra cédula. No necesitamos pasaporte ni visa. Lamentablemente por el tema venezolano, estas políticas todavía segregadoras y que no dimensionan el fenómeno de la violencia que vive en Venezuela, el Estado ecuatoriano les ha colocado visa a las personas venezolanas. Aunque la ley es clara de que toda persona de Sudamérica debería entrar al Ecuador solo con documento de identidad. La ley orgánica de movilidad humana también establece cuáles son los mecanismos mediante los cuales las personas extranjeras pueden regularizar su situación migratoria en el Ecuador, es decir, cómo pueden obtener una visa. Y hay dos grandes clasificaciones de visas en el Ecuador. Hay una visa de residente permanente y hay otra de residente temporal. La de residente temporal está en el artículo 60, la de permanente en el 63. Para optar por una visa permanente, es decir, para estar más de 2 años en el Ecuador como residente permanente, se tiene que justificar que se ha estado en el Ecuador al menos por 21 meses seguidos bajo alguna de las visas temporales. Se puede pedir una visa permanente si la persona contrae matrimonio o está en unión de hecho legalmente reconocida con una persona ecuatoriana. ¿Sí? Entonces también acordémonos que el matrimonio ya en el Ecuador no solo es entre heterosexuales, entonces las parejas del mismo sexo también pueden optar por una residencia permanente cuando se casan con extranjeros. Ser dependiente, es decir, un niño, niña o adolescente extranjero, una persona con discapacidad extranjera, que es dependiente de un ecuatoriano o de un residente permanente en el Ecuador, ¿sí? Puede optar por una visa permanente. Pariente del segundo grado de consanguinidad o afinidad ecuatoriano residente permanente, que es lo que veíamos anteriormente, ¿ok? Entonces, esos son los contextos de, o las posibilidades o los requisitos. Cualquiera de estos requisitos sirven para optar por una visa permanente en el Ecuador. Para las visas temporales se justifica que sea trabajador,
que sea rentista, jubilado, inversionista, científico, deportista, artista, gestor cultural, religioso, voluntario religioso, estudiante, profesional técnico, tecnológico o artesano, ¿sí? Y estas, o ser diplomático, turista. En el tema de turismo, el Ecuador pide visa a pocos países, son alrededor de 11 o 12 países que pide visa el Ecuador. El resto de personas del mundo pueden ingresar fácilmente en el Ecuador sin visa, y estas son las posibilidades de regularización temporal. Si a la persona opta por una de estas visas y se le caduca, puede renovarla, o si cumple con los requisitos de la visa permanente, puede optar por esas. En el Ecuador, en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, cuando habla de que se encuentra a una persona con situación migratoria irregular, se le someterá a un proceso de deportación, pero un proceso administrativo. Esto no es un proceso penal, no es un delito, para retornarlo al lugar de origen, ¿ok? Pero si la persona en el proceso de deportación justifica que es solicitante de refugio, o que tiene los elementos para pedir refugio, o tiene familia ecuatoriana o con residente permanente en el Ecuador, puede obstaculizar el proceso de deportación. Los instrumentos internacionales de derechos humanos que garantizan los derechos de las personas en movilidad humana, tenemos primero la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos sentencias especiales sobre el tema, como es la opinión consultiva 18, que se refiere a la condición jurídica de las personas migrantes. Tenemos el caso Vélez-Dor contra Panamá. Y por otro lado tenemos en el Sistema Universal de Derechos Humanos la Convención Internacional sobre los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son el marco internacional de los derechos de las personas migrantes, ¿no? Vamos con la última parte, que es la migración en situación de riesgo y delitos migratorios. Ok, vamos a ver un video. Ventana al mundo, la crisis migratoria en Europa sigue cobrando vidas. Al menos 11 personas murieron y otras 5 están desaparecidas tras el naufragio de 2 embarcaciones que los transportaban a la isla griega de Kos. En una de ellas viajaban 11 inmigrantes, de los que solo 4 fueron rescatados con vida. En el segundo bote iban 6 refugiados, pero una mujer y 3 niños murieron. La Armada italiana rescató a 90 migrantes de una precaria embarcación y los trasladó a una más grande en alta mar. Más de 1,000 personas han sido rescatadas del Mediterráneo en las últimas 24 horas en varias operaciones. La Organización Internacional de Migración dijo que más de 350,000 refugiados han atravesado el mar Mediterráneo en busca de una mejor vida este año, y más de 2,600 personas han muerto en el intento. El video que vimos justamente nos refleja situaciones de personas en situación de refugio, personas que están huyendo de África y de
y de los países del Medio Oriente a Europa como consecuencia de las guerras que se están dando ahí, guerras internacionales o guerras internas. Pero ustedes saben que en el Ecuador también hemos recibido a migrantes refugiados, víctimas, por ejemplo, del conflicto armado colombiano, o que en las décadas de 1970, 80, 90, y huían de las dictaduras militares del Cono Sur. El Ecuador les arropaba de protección internacional bajo el estatus del refugio. Y esto es una situación migratoria en condiciones de violencia, ¿no? Y los derechos que se caracterizan aquí está la Convención de la Haya de 1951, ¿sí? Que define a la persona refugiada, que es la persona que bajo temores fundados a su vida es perseguida por la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a determinados grupos sociales o opiniones políticas, que sale de su país a causa de esa persecución fundada en estas razones y que solicita a un segundo o un tercer país la protección, ¿sí? Que le permita vivir en ese país, porque en su país de origen vive perseguido y su vida corre peligro en función de estas condiciones. En el contexto americano, la Declaración de Cartagena de 1984 justamente determina que los refugiados, amplía la condición de protección de refugiado, amplía la noción de temor fundado a su vida, no solo a condiciones de raza, religión, nacionalidad, sino también a que su vida está en peligro por la seguridad o libertad, amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos. Esta última parte justamente por las violaciones que suceden en los países donde hubieron o todavía hay dictaduras o violaciones masivas de derechos humanos que provocan la expulsión de las personas. El principio de no devolución en el marco de los derechos de las personas refugiadas es el principio en el cual señala que los estados no pueden deportar ni devolver a una persona refugiada o solicitante de refugio. ¿Por qué? Porque justamente le están devolviendo a un lugar donde su vida corre peligro. Por eso es muy importante justamente señalar el principio de no devolución como uno de los principios transversales e importantes del derecho al refugio. El marco jurídico adicional. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala, hay un caso que se llama el caso de la familia Pacheco Tineo contra Bolivia, que habla de temas de personas refugiadas. Hay una serie de manuales y directrices de la ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas sobre Refugiados, ¿sí? Donde nos da a los países buenas prácticas, protocolos y manuales de mejor protección a personas refugiadas. Ok, y el ACNUR se encarga de personas refugiadas y apátridas. No trabaja temas de migrantes de manera específica, se concentra en refugiados y apátridas. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas es una convención internacional que protege a las personas apátridas. Y ustedes dirán, ¿cuáles son estas personas apátridas? Las personas apátridas son las personas que no tienen un estado. Es decir, que nacieron en un lugar del mundo que no es reconocido como un estado, por lo que ese lugar del mundo no tiene pasaportes, no tiene cédulas de identidad, por lo que estas personas no tienen un documento nacional de identidad para poder moverse por el mundo. O por otro lado, hay personas o hay estados que por persecuciones o por temas políticos o por temas jurídicos les quita la nacionalidad a sus connacionales y les deja en condición de apatridia. En el contexto nacional, como ya vimos anteriormente, la Constitución en el artículo 41 y 42 establece los derechos de las personas refugiadas y apátridas como grupo de atención prioritaria, y el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien está encargado del proceso de reconocimiento de la condición de refugio y apátrida y la protección del Ecuador a estas personas.
tiene el Acuerdo Ministerial 150, que es el instructivo para el proceso de la condición de refugio y apátrida. Vamos con la movilidad humana, producto de delitos migratorios. El primer delito migratorio que vamos a ver es el delito de trata de personas. El delito de trata de personas es un delito multimodal porque abarca la captación a través del engaño, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción con fines de explotación a una persona. ¿Sí? Esa explotación puede ser de varias formas, no solo es la explotación sexual. La trata puede tener fines de explotación. Toda la trata tiene fines de explotación. Estas formas de explotación puede ser explotación sexual, esclavitud, mendicidad, laboral, matrimonio servil y la extracción de órganos. Las formas en las que se da esta trata de personas siempre es a través de redes. Es un proceso de delincuencia organizada porque esta captación, transporte, traslado, no lo puede hacer una persona, es una red delincuencial de varias personas que tienen una empresa de violencia y de explotación. Y la trata puede darse a nivel nacional o internacional. O sea, hay personas que son captadas, qué sé yo, en la costa y llevadas a la Amazonía para explotarlas en la Amazonía, dentro del Ecuador. O lo que sucede también internacional, personas captadas en un país y son llevadas a través de engaños o medias verdades a otro país, les quitan el pasaporte, les quitan la cédula y les explotan. Cualquiera de estas formas de explotación sexual, mendicidad, extracción de órganos, explotación laboral, etc. Sí, entonces este es un delito, uno de los delitos migratorios que existen. El otro es el tráfico de personas o lo que se denomina coloquialmente el coyoterismo. Este delito tiene relación con la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un estado que no es nacional. Es decir, se contrata a una red de personas que le van a proporcionar a la persona que contrata la evasión de los controles migratorios para llegar al país de destino. La red de tráfico de personas, en teoría, se desvincula de la persona cuando le deja en el país de destino donde acordaron. ¿Ok? Pero como ustedes vieron en los videos, estas redes de tráfico de personas, pues las personas migrantes cruzan por varios lugares donde se exponen a varias situaciones que van a vulnerar sus derechos, a violencia sexual, como veíamos en el caso de niñas y mujeres, que les atrapen carteles de narcotráfico y les capturen y les dejen en esos lugares. Entonces hay muchas condiciones de vulnerabilidad, de violencia que se viven en estas redes de tráfico de personas. En el marco jurídico que prohíbe y sanciona esto, en el marco internacional, está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de Palermo contra la trata de personas, el Protocolo de Palermo contra el tráfico de migrantes y el Estatuto de Roma. En el ámbito nacional tenemos la Constitución del Ecuador en el artículo 66, numeral 29, literal B, el Código Orgánico Integral Penal desde los artículos 91 al 112 del Código Orgánico Integral Penal, y tenemos el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que desde los artículos 67 al 80 prohíbe justamente la explotación de niños, niñas y adolescentes, la trata y el tráfico. ¿Ok? Y esto sería lo que teníamos preparado para el día de hoy. Preguntas, reflexiones, pensamientos, algo que no les haya quedado claro o que quieran reforzar. Nayeli. Sí, profe, bueno, yo tengo una pregunta. Habíamos visto que en el artículo 83, o sea, las personas latinoamericanas, ¿no? Podemos tener un libre acceso a otros países que sean asimismo de Sudamérica.
Pero, o sea, yo me pregunto cuáles son las medidas que adoptan los estados para que las personas que ingresen, o sea, como que no vayan a hacer daño, ¿no? O que tal vez no tengan un pasado judicial que pueda afectar la seguridad de las personas de aquí, de los países donde ingresan, ¿no? Entonces, me pregunto si existe una política así o si se debería agregar algo así en las normativas, ¿no? Porque eso también creo que es importante, no todas las personas que ingresan son, digamos, de buena fe, ¿no? Entonces, eso, profe. Bueno, esa es una narrativa que existe en, en los medios de comunicación donde se asocia el tema de ser extranjero con ser delincuente. Y si ven los índices de delincuencias, si solo hablamos del Ecuador, quienes cometen delitos no son necesariamente, la mayoría son extranjeros, pero como te presentan en las noticias y en los medios de comunicación, te realzan más, qué sé yo, hay una banda de 10 personas, 2 son extranjeras, y te ponen extranjeros, asaltan a tal, 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 tal. Y justamente nuestra Constitución, en el artículo 11, numeral 2, nos dice la no discriminación por pasado judicial. Entonces, si una persona cumplió, cometió delitos, estuvo en la cárcel y ya cumplió en su país, no debe ser una restricción para entrar a otro, y menos si es de Sudamérica. Entonces, por ejemplo, en otros países del mundo, o sea, si nosotros como ecuatorianos vamos a Colombia, a Perú, a Argentina, a Chile, no nos piden pasado judicial. Entonces, nosotros por reciprocidad tampoco deberíamos pedir. ¿Por qué? Porque justamente es esta lógica xenofóbica de pensar de que todo extranjero viene a hacer daño. Y esto es una retórica que se instala en los medios de comunicación bajo una agenda xenofóbica. Y lamentablemente eso es algo que se mantiene en el discurso común, pero no necesariamente refleja. Justamente cuando a los venezolanos les quisieron poner pasado judicial para entrar, los jueces les pidieron a las autoridades ecuatorianas que demuestren los índices de los cuales los venezolanos en el Ecuador cometen delitos. Y los índices de las personas procesadas y encarceladas en el Ecuador mayormente son ecuatorianos y ecuatorianas con un índice muy bajo de personas extranjeras. Obviamente no te voy a decir que todas las personas extranjeras que vienen son súper, o sea, que no tienen intenciones delictivas. ¿Cómo van a haber personas ecuatorianas que tienen también intenciones delictivas? Pero no podemos presumir que todo extranjero viene a hacer daño. Entonces, ese es un tema que es importante cuestionarlo y es importante confrontarlo frente a las retóricas que provienen de los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación masiva. ¿Alguna otra pregunta, opinión? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas u opiniones,